Hola amados, buenas tardes. Dios les bendiga abundantemente. Es un placer estar con ustedes y poder compartir una palabra que estoy seguro que va a bendecirlo a usted y cuantos puedan mirar este video. Hoy tengo un tema muy especial, muy bueno, muy fuerte, muy importante. Y el tema de hoy es ocupados de vuestra salvación, como dice la palabra de Dios. La salvación de nuestra alma. Es un tema muy profundo, no vamos a profundizar tanto a causa del tiempo, pero sí vamos a extraer algunas cosas que yo considero que son muy interesantes y de mucha bendición para nuestra vida. Si usted tiene la Biblia a mano, yo lo acompaño, o le pido por favor me acompañe en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gloria a Dios, hermosa palabra del Señor. ¿Sabe que comienza Pablo diciéndoles, por tanto, o sea, quiero continuar con lo que venía diciéndoles anteriormente? Y luego dice, amados hermanos, así empieza la palabra de Dios, amados míos. Y esta palabra entiendo que es también muy importante porque leyendo versículos anteriores, el amor de Pablo era un amor completamente diferente al cristiano o al creyente común. Pablo dice en su palabra que Él los ama entrañablemente, y entrañablemente significa no un amor de labios para afuera, sino un amor muy profundo que Él tenía. Y luego vamos a ver a través de los pasajes que verdaderamente es muy profundo el amor que él tenía y con el cual se dirigía a los hermanos. Así que le destaca también la obediencia que había tenido mientras él estaba presente, porque dice, siempre fueron obedientes mientras yo estaba presente, como diciendo, siempre estaban bajo mi sujeción, pero ahora necesito que sean todavía más obedientes que antes, porque él estaba ausente, y dice, en mi ausencia necesito que ahora sean más obedientes que antes. Y cuando él habla de esa ausencia, quiero decirles, Pablo estaba ausente porque estaba en prisión, Pablo estaba prisionero. Así que fíjese el amor de Pablo, allí prisionero en un lugar seguramente frío, húmedo, sucio, quizás hasta con cadena. Desde ese lugar, aunque su cuerpo estaba preso, su espíritu estaba suelto, estaba libre. Y desde ese lugar él estaba ocupado y preocupado por la salvación de los discípulos que él tenía. Así que de ahí enviaba sus cartas, de ahí enviaba sus mensajes, de ahí seguramente oraba también por los demás, porque así lo dice en un principio de que él oraba por sus hermanos y cosas que me resulta interesante, decía que en algunos casos esas oraciones lo llenaba de gozo. Y yo recuerdo muchas veces me pasa cuando oro por los hermanos, a veces por mis nietos, me acuerdo de algunas travesuras, ¿no? Y también me suelta una sonrisa. Entonces, el amor de Pablo era un amor pero muy fuerte. Seguimos la palabra del Señor. Ahora, recalco esto, él estaba ausente porque estaba en prisión. Y recalco porque yo digo, qué momento especial para una persona común, para una persona que no ama, para deshacerse de los compromisos. Decir, bueno, yo estoy acá encerrado, estoy en prisión, estoy en una mala posición, en un mal estado, que se arreglen ellos, que cada uno salga como pueda. Fíjese verdaderamente, cuando decía amados míos, verdaderamente era una persona que amaba a las demás personas, porque aún en tiempo difícil, él no estaba quieto, él predicaba la palabra de Dios. Lo que había recibido de parte del Señor, eso lo estaba exteriorizando, lo estaba dándoselo a otro. Amén. Y luego dice, continúa este versículo diciéndole
que se ocupen de la salvación. Dice, ocupaos de vuestra salvación. Y luego le dice, con temor o temblor. ¿Qué significará estar ocupado de esa salvación? Ocupaos de vuestra salvación, dice. Y yo creo que el ocuparse significa el trabajar en esa salvación que el Señor nos dio. Significa hacer que salga afuera, que se note que nosotros somos salvos, de no quedarnos como el primer día que recibimos la salvación, que recibimos el perdón de los pecados. Amén. Sino que crezca y se desarrolle dentro nuestro esa salvación. Dice la palabra de Dios, versículos anteriores, en el mismo libro, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo, estando persuadido de esto. O sea, tenemos que tener ese convencimiento que Dios comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar cada día. Ahora, la pregunta que me hacía mientras preparaba el pasaje, ¿a qué se refiere con esa buena obra? Esa buena obra se refiere a nuestra salvación, a la salvación de nuestra... Ahí empieza la obra del Señor. Dice que aquel que empezó, dice, la va a completar cada día. Entonces, ¿por qué no mirar juntos el proceso de esa salvación? Todo lo que llevó, el esfuerzo, la tarea que le llevó a Dios, llevarnos hacia esa salvación. Yo creo que envió a Jesucristo hablando y pidiendo de que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso es lo que se pregonaba. Hizo que nuestros pecados, o sea, arrepentirnos de lo que habíamos hecho. Luego vino Jesucristo a mostrarnos su poder, su autoridad, sanando enfermos. Luego de eso, Jesucristo tuvo que morir para que nuestros pecados sean perdonados. Luego de esos pecados perdonados, venía la salvación de nuestra alma, el comienzo de grandes cosas para el ser humano. Dentro de toda esa salvación, de todo ese proceso, envió el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos desarrollarnos, para que nosotros pudiéramos crecer en nuestra salvación. Amén. Entonces, esa es la obra que yo creo que el Señor comenzó, y el Señor nos dice que nos va a hacer crecer cada día, la va a perfeccionar. Pero yo entiendo que nosotros tenemos que crecer en esa obra también. Amén. A través del proceso. Esa salvación, la salvación de nuestra alma, nace dentro nuestro, en nuestro interior. Pero debe hacerse exterior, debe notarse. Amén. Entonces, el perdón de los pecados nos hizo libre y nos limpió. Cuando el Señor perdonó todos nuestros pecados, Él nos limpió y nos hizo cristalino, transparente. Él, cuando nos ve a nosotros, después de haber pedido perdón por nuestros pecados, ya no ve falta en nosotros. Y eso, yo creo que eso tiene que hacerse visible. Él ya nos ve como antes, nos ve cristalino. Entonces, nosotros, cuando nos limpió de esos pecados, nuestra responsabilidad es tener esa casa que es nuestra vida, esa casa limpia de todo pecado y crecida. Es nuestra responsabilidad. Y allí estamos hablando del proceso de salvación, que también tiene que ver con la santidad de nuestra vida. El ocuparse es hacerla crecer. Dice también la palabra de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra, cada mensaje que usted recibe, cada vez que usted lee la Escritura, cada vez que a alguien le da una palabra proveniente del Señor, le está trayendo crecimiento a nuestra vida, crecimiento a nuestro interior. Y es como que Dios nos da todos los ingredientes, todo lo necesario para cada día nuestra vida, para hacer una gran comida, todo lo que necesitamos. Pero nosotros tenemos que ser los cocineros, nosotros tenemos que cocinarlos. Nosotros tenemos que hacerla, como en este tiempo de pandemia, hacer pasar estas cosas por el fuego para que verdaderamente sirva. Amén. Entonces, nosotros somos lo que unimos todas las cosas del Señor y
y al incorporarlo a nuestra vida nos hace crecer. Gloria a Dios. Ahora, nosotros en este tiempo de pandemia, es un tiempo muy especial, estamos todos por allí enclaustrados y creo que es un tiempo de fuego donde cada persona tiene que examinarse, cada persona tiene que mantenerse firme y cada persona tiene que hacer crecer esa salvación. Ahora, una cosa que llama la atención y que sirve para este mensaje, nos viene bien y lo incorporamos, es que hay muchos que están infectados, pero son asintomáticos. O sea, el virus lo tiene, se introdujo en su vida, pero no se ve, no se nota, asintomático. Creo que es una de las cosas la que tenemos que también ver con respecto a hacer crecer o crecer en nuestra salvación. ¿Sabe cuántas veces usted se encuentra con creyentes, entre comillas, con personas que han sido salvas y son asintomáticas? No se les nota que han sido salvos. No se les nota la salvación, no se nota que son creyentes, pero sí han sido tocados un día. Y esto me hace acordar un poco a nuestros padres, ¿no? Qué vergüenza es nuestros padres que nos dieron el crecimiento, que nos dieron la vida, nos alimentaron, nos cuidaron cuando estábamos enfermos, nos abrigaron, nos dieron vestimenta, calzado, nos dieron la educación que pudieron. Qué triste es y qué vergonzoso sería que estemos delante de nuestros padres después de cierto tiempo y nosotros sigamos siendo las mismas personas. Quizás hablando igual, quizás comportándonos como chiquilines, no entendiendo que nuestros padres nos criaron, nos educaron y llegó un punto en que tuvimos que despedirnos de ellos y lo que ellos nos dejaron era una base, un cimiento para seguir creciendo. Y esta es la salvación, yo creo que es la base de todas las cosas y tenemos que ocuparnos, no quedarnos allí estancados en ser salvos simplemente, sino en ir más adelante, ir creciendo conforme a lo que el Señor nos da. ¿Sabe qué dice? Encontré una historia de unos días pasados y escuché hace mucho tiempo también, de que un joven se presentó delante de sus amigos allí y le comenta: muchachos, ¿saben que me atropelló un camión? Y los muchachos dicen que lo miraban. ¿Te atropelló un camión? Sí, un camión grandísimo me atropelló. Y dice, no, el muchacho dice, no puede ser. Sí, me atropelló el camión. Dice, pero no se nota. No se ve que te haya pasado algo. Estás igual. No se nota que hayas tenido ese golpe. Estás mintiendo. Y esto pasa muchas veces en la vida del creyente. No se nota que han sido salvos. No es evidente su salvación por la manera en que muchas veces se conduce. Amén. Mi padre siempre decía, sácate la mano del bolsillo. La manera de calentarnos, la manera de calentar nuestro cuerpo, él nos enseñaba que no era con la mano en los bolsillos, sino estar siempre trabajando, siempre haciendo algo. Usted no sabe cuánta verdad tiene. Muy rara vez yo tengo las manos frías, pero siempre estoy en movimiento, siempre mis manos están calentitas, pero siempre estoy haciendo algo en lo posible para el Señor. Amén. Ahora, todo lo que nos enseñó el mundo, todo lo que nos enseñó Satanás, y este es un tema muy serio, porque sabe, Satanás tiene sus discípulos y forma sus discípulos, y no la forma de hacer discípulo de Satanás no es a través de cultos, a través de reuniones, sino simplemente en la calle, en el trato diario de cada persona. Satanás hace discípulos y nosotros hacíamos discípulos también. Los que no habíamos aprendido esa palabra deshonesta, esa palabra grosera, esa palabra fuera de lugar, esa traición, ese engaño, ese robo, esa mentira, todo lo que habíamos aprendido de parte del enemigo,
nosotros, además de enseñarlo, porque nosotros, así como habíamos aprendido, lo enseñábamos a otros. O sea, éramos encargados de hacer discípulos de Satanás cada día y cada momento de nuestra vida. En una palabra, lo que quiero significar y quiero resaltar es que todo lo que el diablo nos enseñó a nosotros se hizo visible, se hizo notorio. Usted puede darse ahora cuenta en este tiempo, si usted es creyente, cuántas cosas el diablo nos enseñó y no quedaron dentro nuestro. Se notaron, fueron expuestas a una persona, a la otra, hasta a nuestros seres queridos, muchos a sus hijos, a sus padres. Todo lo que el diablo hizo, Satanás puso en nuestra vida, se hizo externo, se vio. Y yo digo, con cuánto más y con cuánta razón tenemos que hacer nosotros lo mismo. Lo que el Señor puso en nuestra vida, lo que nos enseñó cada día a través de la palabra, lo que nos enseñó a través de cada mensaje, de cada consejo, de cada discipulado, nosotros no podemos, no tiene que quedar dentro nuestro. Tiene que salir afuera, y creo que es parte del crecimiento de esa salvación, de ocuparse de esa salvación. Amén. Ocuparse de la salvación es ir más allá de hacer o de ser un niño espiritual, de ser un recién nacido, de ser alguien que recién empieza. Ocuparse es ir más allá y no ser un bebé espiritual, sino alguien ya crecido. Ahora, cuando el Señor nos perdona, nos limpia de toda impureza, de todo lo malo que nosotros teníamos, Él nos limpia, como decía en un principio, y nuestra vida se hace cristalina. Y nosotros tenemos que, y a ese proceso tenemos que mantenernos, porque eso nos santifica cada día. El santificarnos cada día es también parte de esto que llamamos ocuparnos de nuestra salvación. Amén. Santificarnos. Tenemos que reemplazar aquello malo que nos enseñaron, aquella palabra fuera de lugar, aquella actitud deshonesta, aquellas malas costumbres que teníamos antes. Tenemos que reemplazarlo por lo nuevo, por lo que el Señor viene enseñándonos. Es parte, mi amado, del crecimiento, del ocuparnos de nuestra salvación. Amén. Santificarnos, sacar lo impuro, hacer crecer, que se haga visible, ocuparnos de aquello que el Señor puso un día y hacernos crecer. La palabra del Señor dice que tenemos que hacerlo con temor y con temblor. Y yo creo que esto está hablando de que tenemos que poner en una balanza el temor. No es que nosotros tenemos que tener miedo, pero sí hacerlo con respeto, respetuosamente. Sí tenemos que tener cierto temor, porque es algo que verdaderamente cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y aunque tengamos miedo, aunque estemos temblando, igual tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Aunque nuestro tiempo sea difícil, sea complicado ahora con este tema del COVID, ahora, y de la misma manera tenemos que ocuparnos más que antes, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero ya, prácticamente para ir terminando, quiero que miremos lo que nos pasó a nosotros cierto día. Nosotros estábamos naufragando, estábamos a punto de ahogarnos. Es como si usted y yo estaríamos en el medio del mar allí y encontramos un tronco, un pedazo de árbol y nos prendimos. Y mirábamos alrededor y no había nada ni nadie para socorrernos. Pero un día, en un momento, pasaba un barco, un buque grandísimo, y nos vio de lejos. Gente que se ve que estaba con larga vista, vio que nosotros estábamos a los manotazos en el agua, a punto de ahogarnos, y ese barco se acercó, y uno de los tripulantes de ese barco nos tiró un salvavidas y nos llevó hasta la par de ese barco, y nos levantó, nos alzó y nos puso adentro.
nos puso a bordo de ese barco. ¿Cuál fue el proceso después que nos sacó? Nos sacó del agua, de ese casi a punto de morir. Nos secaron, porque a mí me pasó, nos secaron de esa agua, nos hasta limpiaron los pulmones por el agua que habíamos tragado, nos cambiaron la ropa, nos pusieron ropa seca, nos pusieron en un lugar cálido, nos alimentaron para que nos fortaleciéramos, nos hicieron descansar para recuperar la energía, para recuperar nuestra fuerza. Creo que todo eso el Señor hizo con cada una de nuestras vidas cuando nos entregamos, cuando fuimos salvos. Ahora, esto es, Pablo no está hablando el ocuparse de la salvación. Mi amado, quiero decirle, no está hablando de si la perdemos o no la perdemos. No está poniendo en juego, no está hablando de si se gana o se pierde la salvación. Pero sí quiero decirle, hay mucha gente, muchísima gente que fue sacada del agua, fue sacada de la muerte y fue puesto dentro de ese barco y se siente incómodo en ese barco. En el barco del Señor, en ese gran buque del Señor, se sienten incómodos. Y muchos, les digo muchos, quieren volverse a tirar al agua. En búsqueda, después, muchos se tiraron al agua. Muchos se lanzaron de ese barco, se lanzaron otra vez al agua porque se sentían incómodos dentro de ese tiempo de salvación. Y cuando se lanzaron al agua, se lanzan en búsqueda o con la esperanza de que otro barco lo rescate. Y el único barco que trae salvación es el barco del Señor. Es el Señor. El Señor está como capitán en ese barco, mirando a aquel que está necesitado para socorrerle y darle la salvación. Ahora, cuando Pablo está hablando de ocuparse de nuestra salvación, yo creo que está hablando de ser algo más o alguien más que un simple pasajero, que un simple turista dentro de ese barco, sino a ser parte de la tripulación. No ser alguien que está de visita por un tiempo y se terminó, sino ser parte de aquellos que están comprometidos en mantener el barco. Creo que el Señor nos está llamando a hacer esto, a tener en una mano el largavista para ver quién está necesitado y en otra mano el salvavidas para lanzárselo y sacarlo de ese riesgo tan grande, ese peligro de muerte. Creo que de esto habla el ocuparnos de nuestra salvación, de no quedarnos como el primer día, de ir más allá, de no mantenernos simplemente como niños, sino en personas ya con compromiso, de hacer que sea visible lo que el Señor hizo, no ser un salvo, un creyente asintomático que no se note. Mi amado, yo creo que hay mucha gente que se está ahogando. Hay mucha gente que está en grandes necesidades en este tiempo. Hay mucha gente que está desesperada. Y si nosotros no avanzamos, si nosotros no estamos creciendo en nuestra salvación, somos niños, no solamente corremos el riesgo de quedarnos, el riesgo de no crecer, el riesgo de no madurar, sino de no poder ayudar a otro. Así con la misma facilidad que hablábamos, aún palabra sucia, hablábamos a lo demás, con la misma facilidad, con la misma tranquilidad, con el mismo gozo, con la misma simpleza podemos hablar de las cosas del Señor, de aquel que nos salvó, de aquel que nos dio la salvación, de aquel que nos rescató de ese gran peligro de muerte. Yo quiero, mi hermano, quiero orar, quiero dejarle ya
este mensaje y recordarle y pedirle que tenga presente, usted y yo fuimos salvos un día. Algunos hace mucho tiempo, otros hace poco tiempo, pero la palabra de Dios dice que va a perfeccionar esa salvación, esa obra que empezó, la va a perfeccionar cada día. Creo que tenemos que estar ocupados en eso, en este tiempo. Si usted es creyente de años, tenga cuidado, tiene que ocuparse de esa salvación, hacerla crecer, no quedarse como el primer día. No solamente tiene que exteriorizarse, sino tiene que tener mucho más conocimiento de las cosas del Señor. Amén. Yo quiero orar por usted, dándole gracias al Señor y recordándole que es tiempo de ocuparse de esa salvación. Dice la palabra de Dios, porque Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto quiere decir que así le agrada al Señor. Eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Él pone en nosotros, y creo que yo estoy haciendo un poco la tarea del Señor, estoy haciendo crecerlo en su salvación, estoy poniéndole o deseando que ponga a usted el querer, el hacer las cosas del Señor, y le estoy dando la forma de hacerlo, porque así es como el Señor quiere que lo hagamos. Gloria a Dios. Amados, es tiempo de mantenerse firme. A algunos les decía, no están cómodos dentro de ese barco, pero es el único que va a flotar hasta el último de los tiempos. Todo lo demás no va a permanecer, y es tiempo de ponernos firmes en el nombre del Señor. Yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas, cada uno de los hermanos muy amados que van a estar viendo este video, Señor. Amados, muy, muy, muy queridos en el Señor, amados y creyendo que tú comenzaste esa buena obra en un principio. Estoy convencido, porque tu palabra así lo dice, que tú la vas a perfeccionar cada día. Estoy persuadido de esto. Pero Padre, yo entiendo que además de una tarea que tú te comprometiste, así de la misma manera Pablo nos compromete a ocuparnos también nosotros de esa salvación, de ocuparnos, Señor, de crecer, de desarrollarnos, de no dejar de ser, no ser niños espirituales, de no mantenernos como un simple oyente, no mantenernos como un turista dentro de este barco, sino también ser parte de la tripulación, parte de aquellos, Señor, que tiran el salvavidas, que secan, que los ayudan, que les cambian la ropa, Señor, que los alimenta, que los pone en un lugar cómodo, que los pones en lugar de descanso. Señor amado, pon, Señor, en cada uno de nosotros este sentir de ocuparnos de nuestra salvación, Señor, y que cada uno de nosotros sienta en su interior el respeto, y si hay temor también, que cierta medida de temor esté sobre nuestras vidas. Padre, yo los bendigo y te doy gracias, mi Señor, porque estoy seguro que aquello que tú comenzaste lo vas a terminar, lo vas a completar cada día. Yo bendigo, Señor, a cada hermano, cada hermana, y también si hay alguien allí que está por primera vez, que todavía no es salvo, yo lo animo a entregar su vida a Cristo, y lo animo a hacer que hagamos juntos una oración. Y si usted se anima, allí donde está, cierre sus ojitos y le pido que repita conmigo esta oración. Padre, gracias, Señor, por haberme dado esta oportunidad. Yo confieso, Señor, que he pecado y mucho. Hoy vengo a ti, Señor, con un corazón arrepentido, a pedirte que me perdones y que me limpies de todo pecado, de toda maldad. Señor, desde hoy tú darás los mandamientos. Desde hoy, Señor, tú darás las órdenes y yo te obedeceré. Y te doy gracias, mi Señor, por la salvación de mi alma.
Señor, transfórmame y hazme a tu imagen y a tu semejanza. Haz conmigo como quiera. Y te pido también que anotes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Lo bendigo y espero que le haya sido de bendición. Ha sido un gusto estar con ustedes y el deseo es que nos podamos congregar prontito. Dios le bendiga. Ha sido un placer. Hasta pronto.